Buenos días con todos, mi nombre es María Antonieta Rivadeneira, soy ex becaria de la tercera promoción del programa intensivo de formación política. Actualmente estoy estudiando Derecho, estoy cursando mi séptimo semestre y hoy quiero compartir con ustedes una corta clase acerca de los derechos fundamentales. Espero que les guste y para todo esto yo entiendo que no todos ustedes son abogados, entonces vamos a hacer lo más sencilla posible y con conceptos que puedan comprender todos sin tratar de adentrarnos mucho en temas jurídicos. Así que vamos a comenzar. Ok, los derechos fundamentales. Estoy segura que la mayoría de nosotros hemos escuchado alguna vez esa palabra, o si no, la conocemos como derechos humanos. ¿Cómo nace este concepto? ¿Alguna vez hemos escuchado de Hans Kelsen? Bueno, Kelsen fue un gran pensador jurídico que en aquella época, cuando él estaba estudiando todos estos temas, encontró que había muchas normas que se encontraban todas desorganizadas. Entonces, estas normas estaban impregnadas de cuestiones que no eran netamente jurídicas, así que él ideó lo que ahora se conoce como teoría pura del derecho. Básicamente lo que él hizo fue unificar todas estas normas y convertirlas en un todo. Y por lo tanto, si los convertía en un todo, debía existir una estructura de este orden jurídico, en las cuales todas las normas de mayor rango normativo doten de validez a las normas que estén debajo de ellas de menor rango normativo. De esta manera se relacionaban unas con otras y creaban un sistema. Para entenderlo mejor, una norma válida, una norma se considera válida no por su contenido, es decir, no importa si la norma es justa o injusta, si la norma vela por el bienestar común, sino que es válida siempre y cuando haya sido, en primer lugar, creada por la autoridad competente y en segundo, creada bajo el procedimiento, que en este caso, lo que les expliqué hace un momento, la norma que está sobre ella determina que debe ser creada. Es decir, la norma de mayor rango va a determinar cómo tiene que crearse la norma de menor rango. Y es así como funciona este esquema que Kelsen denominó después, bueno, y que nosotros ahora lo conocemos como la pirámide de Kelsen. Pero hay un problema porque si nos ponemos a pensar un poco, entonces vemos que hay una norma y sobre esta norma hay otra norma y sobre esta norma entonces debería haber otra norma. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el? No podríamos llegar hasta el infinito, entonces no podríamos decir que las normas van a ser sobre, va a haber otra. Entonces, para solucionar esto, Kelsen pensó que debía haber una norma que esté en la punta de esta pirámide y que sobre esta norma no haya otra norma, y es la que se denominó norma fundamental. Esta norma fundamental es supuesta, no está escrita como la conocemos en las constituciones o en los tratados internacionales, sino que Kelsen la denomina norma suprema y es supuesta dentro de este ordenamiento jurídico, y con esto se acaba la cadena infinita que sería la pirámide de Kelsen. Porque imagínense, si no hubiera esta norma, entonces todo se iría al infinito y cuál sería la norma que prima todo este sistema. Bueno, en Ecuador esta cadena la podemos encontrar en el artículo 425 de la Constitución de la República del 2008, que lo pueden revisar, pero aquí lo tengo para poder leérselos, en donde se aplica esta pirámide de Kelsen, y es muy importante tenerla en cuenta porque esta pirámide nos ayuda a determinar cuál va a ser la norma que prevalece y más que todo cuál va a ser la norma que es superior jerárquicamente y por ende tiene que adecuarse la norma que está debajo. Es decir, la norma que está por encima va a darle de cierta manera el esquema que tiene que seguir la norma que le va debajo. Por ejemplo, una norma que está en el tercer nivel no va a poder contradecir a una norma que está en el primer nivel, porque ese es el esquema, tienen que seguirse dentro de la pirámide. Ok, en el artículo 425, como les explicaba, dice, el orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente. Por un lado está la Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y resoluciones y los demás actos y decisiones del poder público. De esta forma vemos que en Ecuador esta es la pirámide de Kelsen, el orden que le damos y la jerarquía de las diferentes normas. Y es importante tenerlo en cuenta porque, como les dije, es
aquellas normas que van a prevalecer unas sobre otras, y estas son las que dotan de validez a las que están debajo de ellas. Ahora bien, ahora que ya sabemos más o menos ahora que ya sabemos cuál es el origen de lo que denominamos norma fundamental, cuál es la jerarquía a partir de las cuales las normas tienen que tener esta validez constitucional y esta validez que ha creado el derecho para ellas, vamos a hablar sobre netamente los derechos fundamentales y vamos a partir de dos premisas, y en primer lugar vamos a hablar sobre las fuentes de estos derechos y en segundo lugar vamos a tratar acerca de los derechos, de los sujetos, perdón, de estos derechos. Ok, vamos a hablar de las fuentes de los derechos. Es indispensable saber cuáles son las normativas que recogen estos derechos para poder garantizarlos de alguna forma. Es decir, es indispensable saber qué normas recogen el derecho a la salud para que de cierta forma el Estado sepa de qué forma nosotros vamos a garantizar que las personas tengan el acceso a la salud. Y así con todos los derechos humanos. Una diferencia está en que existen derechos expresos o explícitos y existen derechos implícitos. Ok, vamos a repasarlos. Los derechos expresos son aquellos que están redactados, escritos, que los encontramos de forma escrita, por ejemplo, en la Constitución o en los tratados internacionales de derechos humanos, y se encuentran allá adentro. Mientras que los derechos implícitos, según la rama que estudia la teoría moderna del derecho, explica que durante mucho tiempo, pues muchos filósofos discutieron acerca de descifrar esta aplicación de los derechos que suponía que existía un margen de creatividad. Quiere decir esto que durante durante mucho tiempo, la filosofía moderna aceptó, después de varios años de estudio, aceptó que son los jueces los que crean derecho, pero eso ya lo sabíamos, pero además de crear derecho, crean derechos. A diferencia de aquellos derechos humanos que los conocemos, que están reconocidos como son los expresos, que los encontramos, como les expliqué, en la Constitución, en los tratados de derechos humanos, los jueces también crean derechos. ¿Cómo es eso? Suena un poco extraño porque decimos, ok, no, yo conozco el derecho a la salud y, bueno, el juez no va a venir y me va a crear otro derecho, o sea, no. Pero en realidad no es tan así, sino que todos los derechos están ligados y si algunas han escuchado, los derechos humanos tienen este rango de amplitud muy grande, entonces va a depender mucho de la argumentación y es por eso decimos que los derechos implícitos son los creados por la argumentación jurídica. Por ejemplo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que si lo vemos a grosso modo es un macro derecho que se ha aplicado en un sinnúmero de casos, en casos como reasignación sexogenética, en casos de consumo lúdico de cannabis, incluso ha llegado a inconstitucionalidad de plazos mínimos para alguien que se divorciaba y que quería volverse a casar. Entonces, en ese punto nosotros podemos darnos cuenta que un derecho humano puede extenderse a varios casos concretos. Y esos casos son los que los jueces van a tener que argumentar y van a tener que decidir en base a los estudios, en base a doctrina y en base a su argumentación. Y van a tener que decir, ok, el derecho se va a extender hasta esta parte. Y de esa forma es que se crean los precedentes, se crea jurisprudencia, y así es como nosotros decimos que los derechos implícitos son creados por la argumentación jurídica de los jueces. Son implícitos porque no se encuentran allí plasmados netamente, sino que es una suerte de reflejo, como un espejo que existe de los derechos humanos hacia los otros derechos que son aplicados en casos concretos. Por ejemplo, a partir de la concepción del derecho a la salud, se entiende que un paciente tiene que dar un consentimiento informado. Entonces, ustedes nunca van a encontrar que el consentimiento informado netamente como un derecho humano, sino el derecho a la salud, pero se deriva del derecho a la salud que un paciente esté informado acerca de su tratamiento que se le vaya a hacer, que acepte ese tratamiento previa toda la información que le tienen que dar de él. Entonces, es importante tener en cuenta esto, que si bien nosotros podemos decir, ¿saben qué? Eso no está en el catálogo de los derechos humanos, pero es un derecho implícito y por ende es un derecho humano, porque surge a raíz de un derecho humano.
En la construcción de las fuentes, como acabamos de revisar, es realmente importante tener en cuenta esta diferenciación. Los derechos se contienen en constituciones o en tratados internacionales y hay dos áreas en las cuales todos los abogados deberían aplicar mucho más estos conceptos, y es sobre todo en los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es de enorme utilidad porque nos ha ayudado a definir derechos, nos ha ayudado a determinar los alcances de ciertos derechos, y es porque esto está dentro de todo el corpus juris interamericano. Entonces les aseguro que a ustedes realmente como abogados, como economistas, como en realidad les sirve a cualquier profesión leer los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, leer la Convención Americana de Derechos Humanos. Es muy importante porque aquí encuentras una argumentación vasta, encuentras bastante información para que puedas sostener un punto en cualquier debate. Así que les recomiendo que puedan leer esto. Ahora, basándonos en el otro punto que, como les comentaba, vamos a hablar sobre las fuentes y sobre los sujetos. Si las fuentes nos indican hacia dónde debemos ver para determinar si una normativa está vigente o no, entonces esto nos va a permitir, de cierta manera, determinar cuáles son las normas a las cuales nos vamos a remitir y saber si esta normativa se va a aplicar o no. También, para poder tener un estudio mucho más complejo, tenemos que analizar quiénes son estos sujetos de derecho, o sea, los sujetos a los cuales estos derechos van a ser, los cuales los sujetos van a ser titulares de estos derechos. En un principio, si yo les digo, ok, vamos a ver quiénes van a ser los sujetos, ustedes me pueden decir, es fácil, se supone que nosotros, o sea, todas las personas, somos titulares de los derechos. Y en realidad es una respuesta válida, es una respuesta sencilla, pero como nada en el derecho es tan sencillo como parece, entonces realmente esta pregunta ha generado un gran debate durante los últimos años, y decir que todas las personas somos sujetos de derechos es un poco ambiguo. Entonces tendríamos que analizar un poquito más a detalle para poder llegar a la respuesta concreta. Eh, por ejemplo, si entramos a la discusión de todas las personas somos titulares de derecho, ¿qué podemos hablar sobre las personas jurídicas? Bueno, las personas jurídicas son estos entes ficticios que aquí en Ecuador se los definen como los entes ficticios que tienen esta capacidad para contraer derechos y obligaciones. Las personas jurídicas son, por ejemplo, las empresas. Cabe la duda si son o no son titulares de derechos humanos. Okay, nos queda esta duda porque decimos, está bien, hay derechos humanos y nosotros pensamos en los derechos humanos como el derecho a la vida, el derecho a la salud, y decimos, ¿una persona jurídica tiene derecho a la salud? Entonces, esta es la discusión a la cual los doctrinarios han entrado durante mucho tiempo, y por eso es que tratamos de cierta manera desentrañar muchos más conceptos para no dar la respuesta vaga de decir las personas en general. Aquí en Ecuador se ha dicho que las personas jurídicas sí son titulares de los derechos humanos. Sin embargo, hay que ver la naturaleza de cada derecho, es decir, todos los derechos son distintos porque tienen una función tienen una función de su naturaleza distinta. Entonces, de este sentido, podemos ver que hay un derecho a la propiedad privada, que hay un derecho al debido proceso, y tenemos, por ejemplo, el derecho al voto. Entonces, cada uno es diferente y cada uno abarca una temática distinta. En ese sentido, vemos que una persona jurídica podría ser titular del derecho de propiedad privada. Realmente sí, porque conocemos que podemos poner un bien cualquiera, una casa, una oficina, un carro a nombre de una compañía. Entonces, sabemos que sí pueden ser titulares del derecho de propiedad privada. El derecho al debido proceso, definitivamente sí, una compañía que es demandada tiene derecho a que el juicio sea justo, a que se lleven todas las garantías del debido proceso. Pero si nos vamos al otro lado, entonces vemos el derecho al voto. ¿Ok? El derecho al voto es un derecho personalísimo que solo podemos ejercer las personas naturales, o sea, nosotros.
En ese caso, una compañía no puede ir a votar por obvias razones, así como una compañía tampoco tendría el derecho a la reinserción social, que es este derecho que tienen las personas que unas personas privadas de libertad, una vez que terminan su sentencia y salen nuevamente a la sociedad, el derecho tiene que garantizarles de alguna forma esta reinserción y que vuelvan a pertenecer a la sociedad y traten de hacer su vida una vez rehabilitados. Entonces, es importante tener en cuenta que los derechos se dividen de acuerdo a su naturaleza, así que no todos los derechos son iguales y por ende las personas, en general, no todas, divididas en personas naturales y personas jurídicas, no las personas jurídicas no pueden ser titulares de todos los derechos porque por obvias razones, el derecho al voto, por ejemplo, no podrían ejercerlo. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuevamente la citamos porque es de gran relevancia para los derechos humanos, nos ha explicado que los derechos humanos previstos en el Pacto de San José, es decir, en la Convención Americana de Derechos Humanos, son de titularidad solo de personas físicas. Y aunque haya reconocido que las personas jurídicas o entes, como las personas jurídicas o entes, como en el caso de los sindicatos, en el caso de las asociaciones y comunidades indígenas, no son titulares de derechos humanos, entonces nos viene la duda de si hace un momento explicábamos que hay una jerarquía y que por ende los tratados internacionales están encima de en la punta de la pirámide de Kelsen, entonces, ¿por qué nuestra legislación diría, no, sabes qué, no, las personas jurídicas no pueden ser titulares sí pueden ser titulares y me voy en contra de un tratado internacional? Entonces, si te queda la duda, si lo lees así, pero por eso es que el derecho nunca lo puedes estudiar. Por ejemplo, yo no puedo leer un artículo y decir, ok, ya lo sé, porque todo se conecta y todo tienes que estudiarlo de manera integral. Y si leemos más allá, en el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos nos explica que la convención dice que a nivel de cada país, si existen estándares que amplíen el goce de un derecho humano, la convención acepta que este sea el estándar. Es decir, si el país, pongamos el caso de Ecuador, dice que se reconocen los derechos humanos a todas las personas naturales, tal como dice la convención, pero además se reconocen derechos humanos, ciertos derechos humanos, como ya sabemos, de acuerdo a su naturaleza, a personas jurídicas, entonces la convención dice, ok, me estás ampliando este goce de los derechos humanos, estás haciendo que sea más favorable, nosotros lo aceptamos. Y es por eso que es importante, como les digo una vez más, cuando uno estudia derecho, cuando uno lee doctrina, cuando uno lee jurisprudencia, no lo puedes estudiar de forma lineal, no puedes estudiar solo eso, sino lo tienes que estudiar todo en conjunto, porque si no, algo dice sí, algo dice no, y dices no puede ser, y es porque siempre hay algo que te permite regular y unir las dos cosas. Entonces, eso es muy importante. Ahora, los derechos humanos, como son estos macro derechos, estos derechos fundamentales, tienen que ser respetados por todas las autoridades. Todas las autoridades en este sentido están obligadas a respetar los derechos humanos y hacer que todo aquello que esté a su alcance para la protección de los mismos. Y para que todos los ciudadanos, o sea, nosotros, podamos tener esta vida digna que trata de enfocarse en el respeto de todos los derechos humanos. Pero es importante tener en cuenta que hay un sistema de distribución de competencias, es decir, como en una empresa nosotros tenemos varios departamentos y dentro de los departamentos tenemos varios colaboradores y cada uno de ellos se encargan de cosas diferentes. Entonces, así funciona el Estado. Si podemos, un momento nos ponemos a pensar en el Estado y decimos, el Estado es un ente que funciona tal como una empresa, solo que una macroempresa. Entonces, está dividido en diferentes instituciones. Están los municipios, están los ministerios, están las subsecretarías. Entonces, cada una tiene autoridades distintas y por ende cada autoridad tiene diferentes competencias. Así que tenemos que entender que al momento de que nosotros creemos que hay alguna vulneración a nuestros derechos, entonces, para que esto se respete, nosotros tenemos que ir a la autoridad competente. No podemos exigirle a cualquier autoridad. No podemos decir, no me atendieron en el IES y siento que está vulnerándose mi derecho a la salud, entonces voy a ir y voy a poner una demanda al presidente.
No se puede hacer eso porque hay un sistema y nosotros, por eso existe el Estado organizado de esa manera, para que pueda, depender de las competencias, irse a uno o a otro lugar. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto para no poder, para decir, se me vulneró el derecho y no se hizo nada porque yo presenté esto y nunca me dieron trámite. Entonces, es importante determinar cuál es la autoridad competente, por ejemplo, en materia de protección del ambiente. Hay algunos municipios que tienen esta competencia, en derecho de salud, como lo expliqué, también hay distintas formas de hacer valer tu derecho, y por eso tendríamos que analizarlo muy bien antes de exigirlo a cualquier autoridad. Y eh, yo creo que eso sería todo. Espero que les haya servido esta pequeña clase, espero que hayan aclarado ciertas dudas que tenían, ciertos conceptos básicos sobre los derechos fundamentales, que realmente, aunque no lo crean, es algo que todos los días estamos viviéndolos, pero creo que no nos detenemos a pensar que, bueno, ahorita estoy ejerciendo mi derecho a la salud, ahorita estoy ejerciendo mi derecho a la educación, todo esto, pero es muy importante tenerlo presente. Así que espero que les haya gustado, estoy a las órdenes y disfruten mucho el programa intensivo de formación política. Estoy segura que en algún momento nos vamos a ver de forma presencial, así que les mando un abrazo y felicitaciones por estar aquí, porque sé que han pasado un proceso de selección. Así que estoy a las órdenes y nos vemos pronto.